La administración es la más inexacta de todas las ciencias. Esta frase es una frase que parece estar tallada en piedra, como respuesta inevitable a la pregunta de si la administración es una ciencia. Una pregunta que es relativamente reciente, pero que poderle dar respuesta nos lleva a rincones insospechados de la historia. Hoy vamos a responder a la pregunta sobre si la administración es una ciencia. La palabra ciencia se define como un conjunto de conocimientos. Es agrupar todo eso que sabemos sobre algo. Pero lo que hace que la ciencia sea ciencia es la forma en la que ese conocimiento es obtenido. Un conocimiento que no es producto de la imaginación, de la intuición o de la propia experiencia, sino que proviene de teorías comprobadas mediante la experimentación. Las ciencias son esas verdades comprobadas y aceptadas sobre una pequeña parte de la realidad. En el año 1911, Frederick Taylor une por primera vez los conceptos de administración y ciencia al sacar al público su libro titulado Principios de Administración Científica. Su obra fue el inicio de la administración como la conocemos hoy en día, y aunque su nombre nos invita a pensar que en ese momento la administración adquirió el concepto de ciencia, lo cierto es que no. Miguel Ángel dijo alguna vez que el arte no es más que una sombra de la representación divina. Curiosamente, Miguel Ángel era arquitecto, pintor y escultor. Todas actividades manuales consideradas en algún momento como artes vulgares o artes de segunda categoría. La administración no siempre tuvo esa crisis de identidad de no saberse si es una ciencia, pues hubo una época donde ésta se peleaba por ser un arte. Pero para poder afirmar que la administración es un arte, tendríamos que preguntarnos ¿qué es arte? Cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, lo hace creyendo que su trabajo es la representación de lo hermoso, de lo divino. El arte es entendido como la representación de un aspecto de la realidad con un fin meramente estético. El arte es representar con sonidos, imágenes, materia, lo que nosotros entendemos por belleza. Pero no siempre el arte fue eso. Pablo Picasso afirmaba que el arte no era aplicar un canon de belleza. El arte para él era lo que el instinto y el cerebro podían concebir. Las palabras de Picasso ilustran una batalla que desde tiempos antiguos se viene librando entre liberales y vulgares. Una lucha por definir qué es arte. Hace mucho tiempo el arte era definido como una capacidad, dominio o destreza de un área en particular. El arte no era la obra en sí misma, sino que yacía en las manos del artista. Su obra no era más que un producto del arte. Por esta razón tenemos obras y tenemos obras de arte. El problema de esta definición es que causa demasiadas confusiones, por lo que terminó partiendo el mundo en dos. Las artes liberales como aquellas que dependen exclusivamente de la capacidad mental, llámese música, escritura, matemáticas, astronomía y otras. Y las artes comunes o vulgares como aquellas que requerían obligatoriamente un esfuerzo físico, como la arquitectura, la escultura y la medicina. Si la medicina fue considerada un arte antes de convertirse en una ciencia, ¿fue la administración un arte antes de caer en esta discusión? Nuestra amiga administración tiene un problema bastante complejo. Atrapada en el dilema de no saberse ciencia o arte, terminó cayendo en una crisis que la llevó por un callejón sin salida. El callejón de las técnicas, de la administración como técnica. Pero, ¿qué es técnica? Al igual que la ciencia es un conjunto de conocimientos, la técnica también es un conjunto, pero un conjunto de procedimientos. Procedimientos que requieren de una habilidad en quien las utiliza y que además tienen implícito que pueden aplicarse de forma práctica. A estas alturas sí que es cierto que es sencillo darse cuenta que la administración tiene características de técnica. La administración tiene procedimientos, por lo que este concepto sí parece que no le viene nada mal. De hecho, el que la técnica tenga implícito su capacidad práctica nos explica por qué es justamente la administración la que nos da las herramientas para poder gestionar las organizaciones. Lo que la administración no sabe es que las técnicas por sí solas son extrañas de ver en la naturaleza. La técnica normalmente pertenece o te lleva a un fin último. La técnica como elemento de las ciencias o la técnica como elemento del arte.
Hasta ahora hemos visto que la administración, en su afán de identificarse como ciencia, arte o técnica, no es capaz de encajar de forma cómoda en ninguno de los conceptos propuestos. Y una forma de solucionar esto es paradójica, y es el considerar que la administración puede al mismo tiempo ser todas y ser ninguna. Es como nuestro propio gato de Schrödinger. Es la observación del espectador, en este caso nosotros, la que obliga a la administración a definirse. Cuando Taylor publicó su obra hace 100 años, no pretendía crear una administración como ciencia. Lo que pretendía es traer el método científico como una herramienta más de la administración para resolver los problemas de los obreros, para estudiar las organizaciones. Pero más que entender la administración como ciencia, lo que se persigue es la administración como un conjunto de elementos científicos. Elementos que tomamos y agrupamos para estudiar las organizaciones. Esto podría explicarnos de cierta forma por qué la administración toma prestada tantas cosas de otras ciencias. Ciencias sociales y económicas que le permiten a la administración darle forma a su propia realidad. Lo cierto también es que sin arte no pudiera existir la administración. Siempre que entendamos el arte como la destreza que tiene que haber en las manos del administrador para poder aplicar el conocimiento que se tiene. Destreza que sería imposible de aplicar en la práctica si no existiera la técnica. Procedimientos que sí o sí son necesarios para que la teoría no se quede simplemente como ideas flotando en el espacio, sino que tengan un impacto real en el mundo. El conjunto de conocimientos propios de una técnica. Un momento. Conjunto de conocimientos propios de una técnica.